Buenos días, mi nombre es Mitala de Alicín. Voy a hablar del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico describe el paso del contenido del estómago hacia el esófago. En condiciones normales, el contenido gástrico o intestinal no pasa al esófago, ya que existe un esfínter esofágico inferior que actúa como una válvula e impide el paso de alimento. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno frecuente que causa cerca de 65% de las alteraciones esofágicas. A pesar de su alta prevalencia, puede ser uno de los problemas diagnósticos y terapéuticos más desafiantes en la enfermedad esofágica benigna. Un factor contribuyente a esto es la falta de una definición de enfermedad que tenga aceptación universal. Sin embargo, los síntomas que se consideran indicados de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como pilosis o regurgitación de ácido, son muy frecuentes en la población general y muchas personas las consideran normales, por lo que no buscan atención médica. Incluso cuando son excesivos, estos síntomas no son específicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y pueden ser resultado de otras enfermedades como acarasia, espasmo difuso, carcinoma esofágico, estenosis pilórica, colitiasis, gastritis, entre otros. Además, los sujetos con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden presentar síntomas atípicos como náuseas, vómito, plenitud, dolor torácico, tos, sibilancia, ronquera. Una definición alternativa para este trastorno es la identificación esofagitis en la endoscopia. Si se utiliza este criterio para establecer el diagnóstico, se asume que todos los sujetos con esofagitis tienen regurgitación excesiva, jugo gástrico al esófago. Esto es cierto en 90% de los casos, pero en 10% la esofagitis se debe a otra causa, la más frecuente de las cuales es la lesión química no detectada por fármacos prescritos. Mecanismo de antirreflujo humano y fisiología del reflujo gastroesofágico. El mecanismo de antirreflujo humano consiste en una bomba, el cuerpo esofágico y una válvula, el esfínter esofágico inferior. El denominador común para todos los episodios de reflujo gastroesofágico en pacientes y personas sanas es la pérdida de la válvula al reflujo. El primer componente del mecanismo de antirreflujo humano es el les funcional. La causa más frecuente de defecto estructural en el les es la presión inadecuada del esfínter secundaria. El origen más probable de presión baja es una anormalidad de la función del músculo. El segundo componente del mecanismo antirreflujo humano es una bomba esofágica efectiva que limpia el esófago después de los episodios fisiológicos de reflujo. La limpieza esofágica inefectiva produce exposición esofágica anormal al jugo gástrico en personal y función gástrica normales, pero que no pueden limpiar los episodios fisiológicos del reflujo. Esta situación es una tanto rara. El tercer componente del mecanismo humano de antirreflujo es el nervio gástrico. Las anormalidades en este que incrementan la exposición esofágica al jugo gástrico incluyen distensión gástrica, mayor presión
dentro del estómago. El tercer componente del mecanismo humano entre reflujo gástrico es el nervio gástrico. Complicación del reflujo gastroesofágico. Las complicaciones del reflujo gastroesofágico se deben al daño infligido por el jugo gástrico en la mucosa esofágica o en el epitelio respiratorio, así como los cambios secundarios a su reparación subsiguiente y fibrosis. Las complicaciones por el reflujo repetido son esofagitis, estrechamiento y esófago de Barré. El esfínter tiene un defecto estructural en 42% de los sujetos sin complicación. Sugiere que la enfermedad puede confinarse al esfínter por la compensación mediante la contracción vigorosa del cuerpo esofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno funcional que se acompaña con frecuencia de síntomas gastrointestinales no relacionados con el reflujo y síntomas respiratorios que no mejoran o pueden agravarse con la operación anti-reflujo. Deben buscarse síntomas conscientes con el síndrome de intestino irritable, como la diarrea alternada, distensión y dolor abdominal cólico, y deben detallarse separados de los síntomas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico es un trastorno tan frecuente que la mayoría de los pacientes con síntomas practican la automedicación cuando se entienden por primera vez con síntomas de pilosis sin complicaciones evidentes. El objetivo primario de la operación anti-reflujo es restaurar en forma regular el esfínter o prevenir su acortamiento con la distensión gástrica, al tiempo que se conserva la capacidad paciente para deglutir con normalidad, eructar para aliviar la distensión gaseosa y vomitar cuando sea necesario, sin importar cuál sea la selección del procedimiento. Este objetivo puede alcanzarse si se concede atención a 5 principios para la reconstrucción del cáldias. Primero, la operación debe restaurar la presión del esfínter esofágico inferior hasta el nivel normal y su longitud a 3 centímetros cuando menos. Reparaciones primarias de antirreflujo. Las reparaciones primarias son funduplicación de Nissen, abordaje laparoscópico, funduplicación de Nissen transtorácica. En la funduplicación de Nissen, el procedimiento de antirreflujo más frecuente es la funduplicación de Nissen. Puede realizar a través de una incisión abdominal o una torácica y también mediante laparoscopia. Abordaje laparoscópico. La funduplicación laparoscópica se ha convertido en algo frecuente y ha sustituido a la funduplicación de Nissen abdominal abierta como procedimiento de elección. La funduplicación de Nissen transtorácica. Las indicaciones para realizar un procedimiento de antirreflujo por técnica transtorácica son las siguientes: un paciente sometido antes a reparación de hernia hiatal, esófago corto, paciente con hernia hiatal deslizante que no se reduce por debajo del diafragma durante un estudio radiográfico con barrio en posición vertical, paciente con trastornos pulmonares relacionados y paciente obeso. Muchas gracias por su atención.